40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues una semana más estamos en Radio Ya, estamos en el programa 40 años y estamos con nuestro amigo, con JF Lamata, un periodista de esta casa. Seguimos a vueltas con el serial que les estamos ofreciendo a todos ustedes sobre el Imperio Rojo. Hoy, ni más ni menos que el 7º episodio, la crisis de los virreyes. Si ustedes se acuerdan, la pasada semana estuvimos hablando de ese juego de tronos por a ver quién se quedaba con el mundo soviético, ¿no? Quién era la influencia. Y vimos cómo al final Brezhnev se carga a Khrushchev. Nos adentramos también en la crisis de los misiles con Cuba, que creemos fue definitorio o definitivo para que Khrushchev fuera absolutamente eliminado, laminado. Bueno, ahora toca hablar de los virreyes, de esos hombres que estaban en segunda fila. JF Lamata, muy buenos días. Muy buenas, don Javier. Bueno, un placer. Un placer, sí. La verdad es que una de las claves, la diferencia que tenía, digamos, un dictador de la Unión Soviética con respecto a otras dictaduras que podríamos equiparar, es que se pretendía, digamos, ser también el jefe de lo que estamos hablando de un imperio rojo, es decir, de un montón de países satélite. Y eso implicaba la relación con lo que podríamos llamar los dictadores y virreyes, es decir, el dictador de cada una de esos países en la órbita soviética. Y digamos que la gran dificultad para un dictador nave nodriza es saber elegir bien y llevarse bien con esos, digamos, dictadores virreyes. Y en el caso de Brezhnev, el mayor, digamos, síntoma de que no es fácil medrar con los dictadores virreyes es lo que podríamos llamar la crisis de la primavera de Praga. Pero antes de llegar a eso tenemos que recordar que el mundo comunista está dividido en varios focos, porque tenemos el foco de Europa del Este, el foco de Asia, que incluye China, Vietnam del Norte y Corea del Norte, y también el foco de las potencias que se iban descolonizando en África y el complicadísimo mundo árabe. O sea, ese era el mundo... ¿Por qué digo también mundo árabe? Porque todo esto es la década de los 60, que es a fin de cuentas en la que nos estamos adentrando, y recordemos que la Unión Soviética tuvo mucho que ver, junto con Estados Unidos, en la desestabilización del conflicto de árabes e israelíes. Porque es curioso que uno de los países más anticomunistas sea Israel. Y dirán, no, pero ¿por qué Israel? Si Israel teóricamente era el país que tenía que ser más anti-nazi por la Alemania nazi, y eso a lo mejor por inercia ser antinazi tendría que haber simpatizado con el comunismo. Nunca ocurrió porque el comunismo decidió financiar y sobre todo armar a los países árabes, y principalmente al Egipto de Gamal Abdel Nasser, y una cosa que montó con el apoyo soviético Nasser fue aquel intento de la República Árabe Unida, de unificar todos los países árabes bajo el mandato de Nasser, que se definía como socialista, aunque un socialismo un poco raro, y en ese momento el Estados Unidos escogió Israel y la Unión Soviética escogió Egipto. Por lo tanto, la Guerra Fría también llegaba al conflicto. Ese era, digamos, el mundo de los años 60, un mundo, digamos, marcadamente tensado por la Guerra Fría en todos los continentes. Y a la vez, recordemos que a la vez que estaba el levantamiento de Hungría, del que hablamos hace 2 programas, es cuando se está produciendo una guerra entre árabes e israelíes, que es la guerra del Canal de Suez. No fue casualidad. Khrushchev aprovechó, digo, mira, es el momento que está la cosa tensa en Israel y los árabes y tal, y yo aplasto Hungría aprovechando que el mundo está distraído. Que la ONU, como contamos, no hizo nada por ayudar a Hungría, que estaba distraída con lo que estaba pasando en el conflicto de... Efectivamente, fíjate, JF, porque este es un tema muy serio. Muchas veces Europa, el mundo occidental, para que nos entendamos, criticaba que si el telón de acero, que si los países comunistas, pero cuando tuvieron oportunidad o ocasión de ayudar a un país comunista en Europa, no lo hicieron, le dejaron a su suerte, como fue en el caso que nos ocupa hoy, ¿no? Fíjate, yo ayer estaba leyendo, por aquello del hemerotequismo, las crónicas que hizo Torcuato Luca de Tena
los que hayan seguido el serial de ABC se acordarán que Torcuato Luca de Tena es despedido como director de ABC en el año 54 por ahí, y entonces el pobre trabaja de corresponsal, y él estaba en Hungría cuando pasó todo esto. Se fue, lógicamente, cuando entraban los tanques soviéticos, y las crónicas eran de un dramatismo terrible, porque él, claro, recoge los llamamientos del gobierno de Imre Nagy diciendo: por favor, ¿cuándo llega la ONU a defendernos? Pedimos a la ONU que nos ayude. Estados Unidos, tal. Nadie mandó ayuda, ni un duro fue mandado. Entraron los tanques soviéticos, el ejército de Palmalete dijo: es igual, resistimos, porque en algún momento llegará la ayuda aliada. No llegó nada. Nunca. O sea, Claro. aquello fue brutalmente aplastado, y fue, digamos, un momento en el que quedó claro que, bueno, Estados Unidos dijo: nos parece muy mal lo que está pasando en Hungría, pero no iba a mandar ni un solo soldado, porque en el fondo, aunque no lo quieran reconocer, funcionaba todavía el acuerdo este de Yalta-Potsdam, Claro. el telón de acero de la frontera está marcada, y lo que pase allí, allí pasa. Es un poco como lo que pasa ahora con Bielorrusia. Nos parecerá muy mal, pero es su zona. Es zona de Rusia. Por tanto, no esperen ninguna condena contundente de Europa a nada que pase desde la frontera para allá, porque es su zona de influencia. Podemos hacer alguna declaración en la prensa diciendo: qué mal nos parece, pero no pasará de allí. Pues en esa época Estados Unidos, mundo libre, dijo: pues que se mueran unos cuantos húngaros. Pues sí, es una desgracia, pero no lo vamos a impedir. En cambio, fíjate, cuando esto pasaba en un país que estaba siendo descolonizado y el escenario era otro que no fue Europa, la cosa cambiaba un poco, ¿no? Porque ahí unos apoyaban a unos títeres y otros a otro, pero al final el pueblo se desangraba, pues me refiero a países africanos, pero ahí era distinto, ahí sí había un enfrentamiento abierto, velado, ¿no? Apoyando cada uno directamente o bien al ejército gubernamental o bien a las guerrillas, pero ahí sí entraban directamente en conflicto. Usted ha puesto de manifiesto la palabra clave. Hablamos de títeres de uno y títeres de otros. Y si la Unión Soviética es cómplice de la desestabilización de esos países, Estados Unidos tampoco puede sentirse como un santo de la desastrosa gestión que afectó a la eterna guerra de Vietnam, que es claramente el episodio más desagradable y sangriento de la Guerra Fría. No quiero hacer el discurso, digamos, tradicional antiamericano, que parece que quiere obviar los crímenes de los comunistas en Vietnam. Cuando dicen: no, los crímenes de los americanos en Vietnam, digo, bueno, parece que queremos omitir los crímenes que cometió Vietnam del Norte, que también fueron salvajadas impresionantes, pero tampoco caigamos en otro lado. O sea, Estados Unidos no puede sentirse, ni desde el punto de vista estratégico, ni desde el punto de vista táctico, ni desde el punto de vista humanitario, porque también hubo matanzas con la famosa Meilín tal, puede estar orgulloso de su gestión en aquellos. Y encima inútil, porque perdió. O sea, ni siquiera puede presumir de: bueno, perdimos, pero porque no quisimos recurrir a violencia. Ni sí, recurristeis a ella y también perdisteis. O sea que ahí la verdad es que el tema de Vietnam fue algo que marcó mucho a toda una generación. Recordemos que el conflicto de Vietnam viene heredado de Francia. Era una colonia francesa que fue ocupada. De todos modos, y además esto encaja un poco con lo de los virreyes que estábamos hablando, es llamativo hasta qué punto era un conflicto ideológico entre el comunismo y el capitalismo, o en el fondo era un conflicto imperialista al más estilo del siglo XIX. Le pongo un ejemplo. ¿Qué era Corea? ¿Corea de dónde sale? La Corea del Norte que hoy sigue regentando la familia Kim. Corea no deja de ser una zona histórica de la Rusia zarista. Una zona que pierde Rusia durante la guerra chino-japonesa de 1900, de la primera década del siglo XX. 1904, me parece que es 4 o 5, sí. 1904, después de en la Segunda Guerra Mundial, aprovecha Stalin cuando está cayendo, Japón se está desmoronando por la bomba atómica y tal, y justo la semana de la bomba atómica entran las tropas de Stalin y vuelven a ocupar el norte de Corea. Con lo cual vuelve a quedar proclamada como comunista Corea del Norte. Pero en el fondo lo que está haciendo Stalin es recuperar en gran medida el imperio que había perdido Nicolás II. Con lo cual dices: ¿pero esto es un tema ideológico o es un tema que la vieja Rusia quiere volver a ocupar su imperio bajo la excusa de que ahora no somos los Romanov, ahora somos los Dragón y el Martillo? Pero en la práctica estás haciendo lo mismo. Y aquí entró lo de la crisis de los virreyes. ¿Qué es el problema? ¿Qué hizo Rusia cuando monta todo el bloque de países del este? Rumanía, Bulgaria, Hungría, etcétera. Decir: bueno, venga, sois comunistas y por supuesto el socio comercial preferente es Rusia.
Por tanto, ¿qué tenéis vosotros? ¿Qué recursos tiene cada país? ¿Qué tiene Rumanía? ¿Tiene minerales? Pues para Rusia. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes gas? Pues primero el socio prioritario, Rusia. Nada de comercial con Occidente, ¿eh? No, aquí los mejores precios para los rusos. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de países comunistas hermanos o estamos hablando del viejo imperialismo zarista, solo que camuflado con lo del martillo? Que es lo que va a provocar la crisis de que unos cuantos virreyes digan, pero un momento, espere, ¿por qué tenemos que vender o sí negociar sí o sí con los hermanos rusos? A lo mejor encuentro un socio que me paga más entre los países capitalistas, o a lo mejor entre otros. No, tiene que ser con los rusos. Es por eso digo que había una actitud un poco rara, y ahí es cuando, digamos, se pregunta uno si aquello de la ideología sí está bien para decir que eres comunista y tal, pero en la práctica, por encima de todo está el sentimiento del pueblo, y el sentimiento del pueblo ruso, que entendía que tenía que ejercer una hegemonía sobre la Europa del Este, pues igual no había desaparecido. Igual seguía estando allí ese sentimiento de recuperar el viejo imperio de los zares, solo que ahora el imperio del Kremlin. Y es una cosa que no se entiende, digamos, la gran purga a muchos virreyes en los años 50, si no se entiende ese sentimiento de a quién debe usted obedecer. Voy a explicar un poco cómo fue las fases de los virreyes. Los primeros virreyes que monta Stalin son gente que no es de los países de origen, o sea, que se ha formado en la Unión Soviética, que son, digamos, agentes o de la NKVD, de la policía secreta, o alumnos aventajados que huyeron de sus países y se educaron en la URSS, y por lo tanto son casi más ciudadanos rusos que de esos países. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética invade o libera, como dirían ellos, los países del este, liberándolos de la ocupación alemana, no pone al frente del país a los líderes comunistas que habían luchado contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. No, manda a los suyos. O sea, por ejemplo, en Hungría no escoge al jefe de la resistencia húngara que fuera del Partido Comunista. A ese lo detiene, porque en el fondo no se fía del todo de él. Ha hecho resistencia, igual hace la resistencia contra mí. No, mando al húngaro que tengo aquí, en Rusia, que sé que es de los míos, que sé que ha sido fiel, que se ha formado aquí, y ese es el que mando allí. Eso mismo, yo que sé, en Polonia igual. La resistencia polaca que ha luchado contra los nazis, que es comunista, no me fío de ellos. Porque en el fondo se han hecho resistencia contra los nazis, igual la hacen contra mí, se han podido contaminar, fuera, a la cárcel. Y algunos de ellos a la ejecución directamente. No, mando al polaco que haya estado todo ese tiempo en Rusia, que se haya formado aquí y sea alumno de aquí. Por lo tanto, los primeros virreyes, los más estalinistas de todos, en esa primera etapa, son gente que, aunque haya nacido en esos países, no se ha formado allí. Son gente de Rusia, todos ellos. O sea, son polacos formados en Rusia, húngaros formados en Rusia, rumanos formados en Rusia, como Anna Pauker. Esos son la primera hornada de virreyes. Y por eso, muchos de los que habían estado en la resistencia contra el nazismo, pues acaban en cárceles porque no tienen la confianza de la Unión Soviética. Esa fue, digamos, la primera fase. Cuando llega un intento, cuando Tito dice, a mí no me da la gana, digo, ¿cómo que tengo que comerciar preferentemente con la Unión Soviética? Yo comerciaré con quien me dé más dinero, que quiero sacar mi régimen tal. Entonces es cuando se crea un nuevo crimen, el titoísmo. Y entonces Stalin ordena en todos los países que a los titoístas hay que aplastarlos, porque considera que es como Trotsky, es un virus que hay que eliminar. Pero ese virus, en el fondo, no era una diferencia ideológica, era un tema de, ¿cómo llamémoslo? Lo llamamos lucha de poder, lo llamamos de quienes querían que las dictaduras comunistas, porque en el fondo todos eran comunistas, no era una cuestión de desviamiento ideológico, no había gente que dijera, no, yo quiero ser más liberal, más democrático, no, esto tenía que ver con quienes decían, la dictadura comunista de cada país, ¿la regenta el virrey o la regenta Stalin? Tito decía, la regenta el virrey, este es mi país y el comunismo yugoslavo lo mando yo, que para eso soy el líder aquí, el dictador de aquí. Y en cambio Stalin decía, no, tenéis que estar sometidos a mí. No pudieron impedir lo de Tito, pero sí pueden decir, bueno, pues esto no va a pasar en ningún otro país. A partir de ahora, el que se desvíe un poco a la cárcel o aún peor, a la ejecución. Y hay dos casos muy famosos, que son la gran purga en Hungría contra Ladislao Raj, que era uno de los virreyes que había habido en Hungría, el que había liderado, digamos, el golpe para tomar el poder en Hungría, que acaba ahorcado, y encima, si nos creemos el ridículo juicio que hubo en húngaro,
en Hungría, declarándose culpable. Y dijo, sí, reconozco haber sido culpable y ser un espía a la vez de Tito y del Estados Unidos, todo a la vez. Y luego el proceso de Praga, que fue lo que empezó a hacer que algunos dijeran, esto es un poco sospechoso, ¿no? Porque de repente toda la cúpula de la dictadura de Checoslovaquia, es decir, la cúpula que había montado el golpe de Estado del 48, que había tirado por la ventana al presidente Masaryk, etcétera, esos mismos que habían resulta que eran de golpe todos traidores y espías del capitalismo, porque según el juicio de Praga, los 11 acusados encabezados por el primer virrey, que era Slavsky, reconocieron ser espías de Estados Unidos y desde hacía 17 años, y de Trotsky, de todos los males de la patria. Los juicios de Moscú, ya sabe que todo el mundo confesaba y decía, sí, soy culpable. Y no sabemos si es que era todo mentira y aquellas actas de juicio eran todas falsificadas, o bajo qué clase de tortura uno llega a decir que sí, llevo desde que nací era, vamos, un espía del capitalismo. Con lo cual fue la gran purga de Stalin contra los titoístas, que eran los virreyes que defendían que tenían que mandar ellos y solo ellos y no estar, digamos, sometidos a los intereses comerciales de la Unión Soviética, que en el fondo eran los intereses comerciales de Rusia. Si al final esto parecía que era una cuestión comercial más que una cuestión ideológica. Esa fue, digamos, la segunda etapa de los virreyes. Y entonces llega Khrushchev y llega la desestalinización. Y entonces cambia el chip. Y entonces es cuando Khrushchev acepta decir, vamos a digamos, la desestalinización, ¿en qué se traduce? Sí. Oye, antes de que continúe, sí me interesa esto porque, claro, mientras que Hungría, Checoslovaquia son aplastadas, ¿por qué se le permite a Tito esas insolencias, entre comillas, contra la Unión Soviética? No sé si me entiendes. Es que Tito, en el fondo, ahí fue más listo. Para empezar, Tito tenía una vena militar. Ya sabe que los comunistas se otorgaban rangos militares, con lo cual es muy difícil saber cuando decían si eran mariscales, si eran de verdad o no. Por ejemplo, Bulganin, que fue durante mucho tiempo primer ministro en la Unión Soviética, era el mariscal Bulganin y no había hecho servicio militar en su vida. Se le otorgó a dedo Stalin. Tito, es que es verdad que había sido soldado toda su vida, había luchado en España en la Guerra Civil Española, pero a lo mejor su rango militar era como el de Lister. Pero bueno, en todo caso, tuvo la habilidad militar de que cuando se produce la liberación de Yugoslavia, de las tropas afines a la Alemania nazi, él nunca permitió que el ejército soviético se instalara en Yugoslavia. Entonces, claro, era un ejército formado sobre todo por partisanos de él. Y eso es una gran ventaja porque teóricamente el ejército de liberación de los rusos en muchos de estos países se quedaba cuando la liberación se había prohibido. Y si tienes a los tanques soviéticos en tu país, es un poco difícil tener autonomía razonable si en el fondo el ejército que está supervisando todo lo que haces sigue siendo el ejército de Stalin. Tito no permitió que eso pasara. Entonces, el mayor enemigo que tenía Tito era Albania, que estaba muy al lado, y Albania sí estaba muy fiel a Stalin. De hecho, Tito estaba negociando la posibilidad de que Albania se integrara en Yugoslavia, que fuera como la gran unión bajo el yugo de pueblos eslavos, pero cuando Enver Hoxha vio dónde estaba yendo vas a desobedecer al gran Stalin, pues yo no quiero saber nada de ti. Y de hecho Hoxha hizo una gran purga que incluyó ejecuciones con ayuda de su esbirro Mehmed Shehu, que era un tío que odiaba a todo lo que oliera yugoslavo, pues hizo una gran purga a titoístas en Albania. Pero dentro de Yugoslavia consiguió que no hubiera una gran... seguramente también Tito hizo por su lado una purga a prorrusos dentro del Partido Comunista Yugoslavo para asegurarse de que ahí nadie le tosiera. Acuérdese que Tito consiguió que durante todo su mandato no hubiera ni un solo problema étnico entre los pueblos de Yugoslavia, lo cual hizo erróneamente que nos creyéramos que había solucionado el problema. Luego, en cuanto se murió, se vio que seguían odiándose igualmente los croatas, los serbios, etcétera, con lo cual lo que quiere decir es que había tal nivel de represión y autoridad que nadie se atrevía a toserle mientras estaba allí. Y luego también una cosa curiosa, a Tito le ayudaron mucho Churchill y Roosevelt y Reino Unido y Estados Unidos, porque en el fondo, cuando quieres jorobar, te da igual aliarte con el diablo. O sea, mucho decir viva la democracia, pero si para jorobar a Stalin nos aliamos con un dictador como Tito, pues nos aliamos con él. Y entonces, el ahogo económico que le hubiera gustado a Stalin, que hubiera padecido Tito, que podría haber llevado a dar fuerza a los sentimientos, digamos, más a los posibles títeres que podría haber tenido Stalin en Yugoslavia,
nunca tuvieron gran fuerza porque Yugoslavia consiguió aguantar económicamente gracias a la ayuda que le llegaba de los amigos occidentales, que en cuanto veían que tenían posibilidad de ayudar a alguien solo por jorobar a Stalin, lo hacían. Y eso jugó, yo creo, a favor de Stalin y jugó en contra de los otros países que están al lado. Tito fue el primer país comunista que entró en la ONU después de la Unión Soviética, que fue el primero, pero la mayoría de satélites no pudieron entrar hasta casi a la vez que España. O sea, Hungría o Rumanía entran en la ONU, creo recordar, a la vez que entra España, que es ya en el 50 y algo, 51 así. Tito estaba prácticamente desde el primer día, porque había cuidado de tener ahí también buenas relaciones con el otro lado, que eso es algo que le ayudó mucho a ser probablemente el virrey más fuerte, y de hecho el que no se consideró virrey porque se sentía, digamos, una especie de líder autónomo, aunque de puertas para adentro aplicaba la represión como a todos. Ahora está los de Medjugorje, ¿no? Que les cuente a los de Medjugorje cómo se portaron con ellos los comunistas, digo, por el lado religioso, de Tito, ¿no? No tienen demasiado cariño a cómo se portó. Pero si a esos Estados Unidos y Estados Unidos da igual, mata curas, ¿qué más da? Es alguien que es un aliado posible contra Stalin, pues nos aliamos con él. Es algo, digamos, muy habitual en la estrategia internacional, ¿no? Entonces, por eso Tito sí fue capaz de sobrevivir y tener mejor suerte que la que tuvo Ladislao Raj en Hungría, que fue ejecutado acusado de titoísta, o Rudo Beslansky en Checoslovaquia, que fue ejecutado acusado de titoísta. Tuvieron menos suerte los titoístas que Tito. En Polonia, Václav Gomulka fue encarcelado. Él se libró de la ejecución y él fue encarcelado. Y cuando, en el año 56, se produce la revuelta de Polonia, que es casi a la vez que la de Hungría, un poquito antes, empieza de hecho primero, de hecho la de Hungría es un poco por contagio de la de Polonia. Khrushchev dice, que liberen a Gomulka. Entonces liberan a Gomulka y le ponen al frente de la dictadura polaca otra vez, porque se dan cuenta de que la gente ya no quiere a dictadores comunistas educados en Rusia, quiere a dictadores comunistas de su tierra. O sea, ya se ha hartado eso del dictador comunista que manda la KGB como agente de ellos, ¿no? Si vamos a hacer un régimen comunista, que sea un régimen comunista de los nuestros. Y eso, que durante Stalin es un crimen y es titoísmo, Khrushchev sí está dispuesto a aceptarlo. Y él dice, venga, yo sí acepto que los dictadores comunistas de cada país del este sean gente que ya no sea alguien que no sea de la tierra, que no sea, digamos, alguien que sea visto como un extranjero que manda a Rusia. No, acepto que sea alguien de allí. Y por eso restituye a Gomulka. Eso lo intentan hacer también en Hungría y les sale mal. O sea, en Hungría, que ya han vivido la purga de Slansky, el que ahí queda como el siguiente titoísta sería Imre Nagy, que es el primer ministro que habían también metido en la cárcel durante esa época de purga a los titoístas. El dictador que queda por ahí, que es un viejo llamado Rákosi, totalmente stalinista. El prototipo de lo que estoy diciendo, Rákosi era un tío educado en la Unión Soviética que la mayoría de húngaros ni le conocían. Dirán, ¿este quién es? No, nació en Hungría. Digo, sí, pero no lo hemos visto nunca. Bueno, es igual, Stalin lo ha designado. Bueno, ese es el que había metido en la cárcel a Nagy. Cuando se produce la revuelta de Hungría, Khrushchev dice, bueno, hagamos lo mismo que en Polonia. Echamos a Rákosi, que es como se hace, que es le llamamos para que vuelva a Hungría, y restituimos a Imre Nagy. Pero no le salió bien porque la población ahí estaba ya muy mosqueada. Y porque probablemente, vamos a ser claros, Imre Nagy fue muy poco inteligente. Muy poco, claro. ¿En qué sentido? ¿Qué hace Gomulka en cuanto llega? Gomulka llega a Polonia y dice, bueno, vale, ya soy de los vuestros. Pues se acabó la tontería. El que quiera manifestaciones, un tiro. O sea, quiero decir, aquí yo soy el liberal, pero que no haya un malentendido con vosotros. Somos lo que somos un régimen comunista, por tanto aquí nada que suene a desviacionismo o a cambiarnos de bloque. Mientras que Imre Nagy, quizá porque se ve desbordado por las manifestaciones, dice, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es salir del Pacto de Varsovia. Lo segundo que vamos a hacer es acabar con el régimen de partido único. Lo tercero que vamos a hacer es morir, porque no va a consentir la Unión Soviética nada más. Es lo peor que podía haber hecho, porque eso es lo que iba a hacer que la gente dijera, los más estalinistas que quedaran dentro de la Unión Soviética, Khrushchev, mira lo que está provocando tu desestalinización. Y entonces dijo, pues hay que dar un mensaje claro de una cosa es desestalinización, una cosa es que tratemos virreyes que sean de los países de origen, que puedan tener algo más de autonomía, y otra cosa es que se crean que pueden salir de nuestra zona de influencia. Y entonces es cuando tuvieron que dar el mensaje con tanques.
Y entonces Imre Nagy hizo lo que ya hemos mencionado al principio, lo peor que podía haber hecho, que es resistir. Digo así, pues saco al ejército húngaro, que es el ejército de Palma-Letter. Bueno, pues, porque probablemente se creía, no sé quién le debió engañar, que Estados Unidos o Occidente le iban a ayudar. Y entonces, claro, pues digo, pues pasó lo que pasó, y la mayor tragedia probablemente de la historia de Hungría es el brutal aplastamiento, pues ya digo, no solo de Imre Nagy físicamente y de Palma-Letter físicamente. Hablamos que murieron entre 3.000 personas, que es una cifra bastante desagradable para un país como Hungría. Yo creo que es uno de los momentos más trágicos de su historia. Y una lección de cuál era el límite que podían tener, digamos, los virreyes en autonomía, ¿no? En el caso de Gomulka y en el caso de János Kadar, que es como se llamó el siguiente dictador de Hungría, el mensaje estaba claro. Cuando la gente se oponía a las reformas en los virreyes, no se sabía si se oponían a las reformas porque eran muy de sector duro o porque decían, es que además tenemos que serlo porque si no, ya van a la puerta los tanques soviéticos. Con lo cual, no se sabe hasta qué punto los dictadores soviéticos eran duros porque eran del sector duro o eran duros, como lo que se dijo siempre a János Kadar, porque se les quedaba el trauma de no queremos que vuelva a invadir el ejército de la Unión Soviética. Nuestros compañeros libertadores que no nos vuelvan a liberar. Claro. Hay que decir que el comunismo internacional, cuando se aplasta la revolución de Hungría, la mayor parte del comunismo internacional está a favor. Porque dice, bueno, es que en el fondo se creyeron, digo, en el fondo es verdad, había ahí fascismo infiltrado. O sea, en el fondo, Imre Nagy, el camarada Imre Nagy, en el fondo se dejó contaminar por Occidente y tal, no sé cuánto. Y en el fondo decían, claro, la desestalinización se oponía al culto a la personalidad y a las matanzas masivas de Stalin. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que vas a hacer un régimen multipartidista con los partidos fascistas y abandonar el Pacto de Varsovia. Eso ya es demasiado. Con lo cual, no hubo ni siquiera por los partidos comunistas occidentales, como podía ser el Partido Comunista de Italia o el Partido Comunista francés, ningún tipo de condena ni rechazo al aplastamiento de Hungría, sino todo lo contrario. Hubo comunicados de apoyo, incluyendo el Partido Comunista Español. Bueno, se ha hecho lo que se tenía que hacer. Dolores Ibárruri, antes de morir, hizo un libro en el que ya, digamos, rectificaba y decía, bueno, a lo mejor nos equivocamos. Pero en aquel momento todo el mundo apoyó, en el mundo comunista, incluyendo los comunistas occidentales, el aplastamiento de Hungría, porque entendieron que el virrey Imre Nagy se había vuelto fascista. Contando, diciendo, si te vuelves fascista, a ajo y agua. Hubo alguna... El mismo Jorge Semprún se arrepiente, pero después. Es ya en los años 60 cuando Semprún dice, uy, eso fue una cagada, ¿eh? Uy, esos juicios donde supuestamente la gente decía, llevo siendo espía desde hace 27 años, no me resultan creíbles. Pero en aquel momento no lo dijo. Y tiene lógica, porque si en aquel momento lo hubiera dicho, igual lo hubieran matado entonces. Con lo cual, también vamos a ser justos con ellos, de que en aquel momento no lo dijeran. Es como cuando dicen, ¿por qué Khrushchev, cuando condenan el 20 Congreso del PQS los crímenes de Stalin, no lo dijo antes? Si era de los que le hacía la pelota a Stalin. Digo, claro, es que si no le hubiera hecho la pelota a Stalin no estaría vivo ahora para denunciarlo. Es muy triste, sí, pero vamos a ser sinceros. O sea, es complicado en el ambiente de terror que hemos definido. Si había tantos dirigentes del PQS que fueron ejecutados por Stalin, parece poco inteligente reprochar a los que sobrevivieron que no lo condenan en aquella época, ¿no? Se decía una maldad contra Nikita Khrushchev, que era el baila Nikita. Yo no sé si eso es exagerado, ¿no? Pero el mote del baila Nikita es porque decían que para entretenerse, le decía a sus canales, venga, a bailar. Y que Nikita Khrushchev bailaba muy bien, este baile de los cosacos rusos, y que le gustó a Stalin y por eso le ascendió a jefe del partido de Moscú y tal. Entonces, para meterse con él decían Occidente, Nikita era baila Nikita con Stalin, ¿no? Era una maldad, no sabemos si es verdad, pero esos rumores que malévolos que hay cuando te metes en política. Bueno, en los años 60, en teoría, eso se iba relajando un poco. Y hay que admitir que aunque la dictadura de la Unión Soviética pues fue siempre una dictadura, no se puede comparar la etapa de terror de Stalin con todas las de después. Ni siquiera con la de Lenin. Y mira que Lenin es el autor de la frase no se puede hacer revolución sin el terror. Pero en el caso de Stalin es que era en tal nivel de paranoia que hasta los miembros de tu familia eran sospechosos de contrarrevolucionarios, ¿no? En el caso de los virreyes, ¿qué estaba pasando en el mundo de los virreyes asiáticos? Claro, aquí hay un problema que tiene que ver con Mao Zedong y su carácter. Mao Zedong probablemente
aspiraba a que muerto Stalin, él ya no fuera visto como un virrey, sino ya fuera visto como el líder del mundo comunista mundial, porque ha sido el revolucionario más importante del siglo XX, el que ha, por lo menos en cuanto a número de seguidores. Claro, en un país Y mucho más resulta que numeroso. los Khrushchev dicen, no, aquí lo seguimos mandando nosotros, y los rusos somos los que mandamos, somos los que tenemos misiles de hidrógeno y esas mierdas. Y claro, eso ya, digamos, no ayudó a que las relaciones fueran las mejores con el virrey Mao, si es que podemos considerar a Mao como un virrey de la Unión Soviética. Claro, Y lo que porque hay que recordar que a Mao y Stalin sí hubo una muy buena relación hasta el sí, fallecimiento de una muy Stalin. correcta. Claro. Si había diferencias, consiguieron que no se notaran. O sea, hubo una visita oficial, la famosa foto de los dos zares rojos juntos, con lo cual, y no hubo ningún tipo de condena. De hecho, cuando se hace la condena al estalinismo de Khrushchev, no lo respalda China. Con lo cual, podemos asumir que ellos o estaban en contra o, como mínimo, no la compartían. Y hubiera sido absurdo que lo hubieran condenado, porque el argumento que más usó Khrushchev para condenar a Stalin era, uno, la ejecución de pueblos enteros, diciendo, pero ¿cómo se puede ser culpable un pueblo entero de lo que haya hecho uno? Es una cosa que dice Khrushchev en aquel 20 Congreso, y otro, el culto de la personalidad. Y las dos cosas las había hecho Mao, con lo cual hubiera sido un poco hipócrita que Mao lo condenara, porque Mao también había condenado a pueblos por encontrar ahí a un culpable, y segundo, porque Mao también había elevado a un culto de la personalidad que en el fondo nunca desapareció del todo. Oye, la zona de influencia de Mao, claro, hay que ver que Vietnam, Camboya, pero luego incluso entre Vietnam y Camboya, aun siendo comunistas, hay diferencias entre ellos, ¿no? Claro, eso también va a verse más en los años 70, Ujú. pero el problema es que al final esos países, a la larga, serían más fieles a la Unión Soviética, estoy hablando del caso de Vietnam, que a China. O sea, cuando gane Vietnam la guerra, Yassin Ho Chi Minh, el régimen comunista de Vietnam estaba más cerca de la Unión Soviética que de Mao Zedong. Mao sí tenía muy buena relación con Enver Hoxha, el albano, el que se había quedado en tierra de nadie. Ese sí tuvo muy buenas relaciones con Mao, lo cual es lógico, porque en el fondo le veía más parecido a su adorado Stalin. Y con el brevísimo régimen de los Gémeres Rojos de Camboya, que era Pol Pot. un régimen maoísta. O sea, no era otra cosa. Eso ya, para diferenciar, hablemos de maoísmo más que de comunismo, para entender qué fue ese régimen de los Gémeres Rojos. Fíjate, del 75 al 78, ese régimen de terror, que según algunas versiones pudo haber costado casi el 50% de la población de Camboya, Sí, ¿no? hombre, la cifra más que se más suele decir es la tercera parte de la población, que ya es algo bastante bestial Unos para un tres. régimen tan correcto. Mire que venía de una dictadura militar, que no era precisamente una dictadura santa, que es la del Lon Nol, que era el dictador apoyado por los americanos, pero claro, comparado con lo que vino después, acabaron convirtiendo en un santo a Lon Nol. Y mira que Lon Nol era el que decían que el río aparecía lleno de cadáveres, pero es que después Después ya, estaba ya no inundado. había zona en la que no hubiera cabezas por ahí tiradas, una cosa. Lo de Pol Pot no se ha hecho ninguna película porque sería censurada del nivel de salvajismo que habría que poner. Porque además hay algo que es muy triste hablar Bueno, en hay estos alguna términos. película, Ritual del Silencio, de unos periodistas, no sé si te acuerdas, yo Ah, creo. Sí, sí, sí. Hay ¿ves? alguna notable, yo creo que no muestra la crudeza Claro, con... el problema que tiene el parte de Camboya es un poco esto, que es la hipocresía occidental de que los muertos duelen más según el método con el que se eliminen. Y quizá lo que hizo que las purgas de los Gémeres Rojos fueran más condenadas en todo el mundo es que muchas de las purgas, como las de Stalin y otras, pues tuvieron la cortesía de hacerlas a puerta cerrada, que siempre es un detalle agradecido, ¿no? Y en cambio en Camboya, claro, como aparecían las fotos de las cabezas cortadas, era algo que nadie podía digerir, diciendo, claro, ahí Mao ha tenido la ventaja de que no se han visto fotos de lo que él haya podido hacer, y ahí como todo el mundo vio las imágenes de las montañas de cadáveres o las montañas de cabezas, las porque se cabezas, trataba sí, sí. de capturar de los Gémeres Rojos, pues claro, no hay régimen en la faz de la Tierra que pueda a día de hoy sostener que aquello era mínimamente aceptable en nombre de la lucha antifascista o de lo que quiera que hicieran. Claro. Pero el gran problema que se encontró Mao Zedong, y que va a ser clave en su mal rollo con los rusos, es el fracaso de su política económica. Vamos a decir algo que es muy duro. Está muy bien decir que el comunismo fracasó porque era inhumano y porque era represor, pero no sería verdad. O sea, por desgracia, el mundo y el planeta Tierra puede soportar, como ha soportado 1000 veces, dictaduras atroces, mientras
tenga un resultado económico aceptable. ¿Y qué es un resultado económico aceptable? Que haya un razonable número de gente que pueda vivir bien con esa dictadura. Y si eso ocurre, da igual, o sea, si te cargas al 15% de la población o le tienes amargado, lo tienes en cárceles, pero hay un porcentaje razonable que supera el 50% que puede vivir razonablemente bien, pues probablemente el régimen pueda aguantar. Y eso es lo que no pasaba en China, que es algo importante. Si tienes pan en la mesa, es muy probable que la gente aguante. Casi todos los regímenes capitalistas, casi todos, tienen un porcentaje de gente que se muere de hambre. O sea, es muy raro un país capitalista que consiga que el 100%, y más aún en esa época de la que estamos hablando, años 50, 60, que diga, no, yo no tengo pobreza. Mentira, siempre hay un... Lo que pasa es que al final, ¿por qué aguanta? Porque los capitalistas somos asquerosos como somos, y vea, que hay un 10% muriéndose de hambre, pues que le jodan, con perdón. Si yo más o menos puedo aguantar, si yo tengo mi coche, mi televisión y puedo mantener comida para mis 2 hijos, pues si hay un 10% que se está muriendo de hambre, que le den. El mundo comunista le dice, no, yo soy el paraíso. En mi país no va a haber un 10% de hambre porque yo voy a conseguir que haya pan para todos, que es básicamente la consigna del comunista. Y seguramente lo pensaban, y por eso la excusa por la cual el Estado lo confisca todo es porque lo va a repartir equitativamente. Pero si las cuentas no se han hecho bien y al final no llega el alimento, dices, bueno, toma una miga. Dice, ¿cómo que una mierda de miga? Dices, hay mucha gente, esto es una mal decirlo, que prefiere. Digo, mira, yo prefiero que haya un 10% que se muere de hambre mientras yo pueda vivir. Si llega el comunismo y dice, no, todos con una miga de pan. Y dices, no, pues no aguantamos. En la China de Mao Zedong había llegado Mao con una gran promesa, tras una represión muy fuerte, la lógica represión tras una guerra civil, de que iba a llegar el paraíso, y llegado el año 58, la situación del país era horrorosa. O sea, ahí no había, no llegaba más que la miga de pan, y un montón de chinos iban a decir, oiga, para esto no hicimos la guerra civil. Y es entonces cuando Mao Zedong tiene que aceptar algo que le duele, que es que los compañeros rusos le dicen, compañero Mao, quizá debería usted pensar en retirarse. Quizá si usted ya ha cumplido, ya ha ganado la guerra, es un buen símbolo, quédese como símbolo, como presidente del Partido Comunista, un cargo que no existe en casi ningún país comunista, donde el único cargo que hay es el de secretario general del partido, pero deje usted la presidencia de la República, y entonces, ¿quién preside? Pues tenemos aquí un chino que se llama Liu Shaoqi, educado en Moscú, formado en Moscú, que ese es el que va a encargarse de presidir el país. Y entonces Mao Zedong acepta y delega la presidencia de la República en Liu Shaoqi. Y como secretario del partido, un jovencísimo Deng Xiaoping, que es el que queda. En teoría, Mao no ha sido desalojado del poder, sigue siendo presidente del Partido Comunista Chino. Y para la población dice, no, Mao sigue aquí, ¿veis? Sigue mandando. Pero en el fondo había otros, que en el fondo sería algo parecido, para que lo entendamos un poco en la jerga de lo que diríamos un tecnócratas. Eran, como decía, gente que sepa gestionar. Porque Mao parece que no sabía gestionar. Sabía mucho de sexo, como usted ha dicho. Pero bueno, lo malo de esa leyenda sexual de Mao Zedong es que nunca sabemos hasta qué punto es rumorología, una rumorología que seguro que a él no le hubiera molestado. El testimonio más fuerte es el de un médico que escribió un libro diciendo que pasaba por todas las aldeas y aquí a lo Borbón, que quería tener siempre alguna compañía. No tenía que ver un tema matrimonial, él tenía a su última esposa, Yang Qing, que era también una dirigente comunista muy fanática, pero tenía pues sus caprichitos, y si nos creemos lo que ha contado el médico en el libro de la vida sexual de Mao, vamos, tenía una vida bastante activa hasta cuando ya era un anciano, o sea, el hombre no paró. Pero bueno, el problema es que Mao no tenía ganas de dejar el poder, y por eso él siempre vio a los rusos como estos me quieren hacer la cama, y no en el sentido que a mí me gusta, sino en el sentido de dejarme fuera de la política. Por tanto, ¿cuál es la forma de recuperar el poder? Si la gente va a decir, oiga, Mao, no le vamos a seguir a usted porque el paraíso no ha llegado. Es decir, no, es que el paraíso no ha llegado, no por culpa mía, por culpa de que hay infiltrados, hay contrarrevolucionarios, hay revisionistas y los prorrusos. Todos estos están jugando en contra. Claro, no me dejan hacer. Es que en el fondo nunca me dejaron mandar porque no he podido mandar yo como hubiera querido. Y entonces, con los años 60, monta la Revolución Cultural. El gran paso hacia adelante que dio fue la Revolución Cultural y la banda de los 4, donde estaba su mujer, ¿no? Claro, lo triste de la Revolución Cultural es que se llegó a un nivel que no había llegado nunca Rusia. Quizá, hay que ser justo, estamos hablando de pueblos diferentes. No es lo mismo Europa ni que lo mismo que Asia. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, para que entender el nivel de fanatismo de la Revolución Cultural,
llegó a prohibir todos los libros, que es Sí, cuando Mao llega a decir aquello es peligroso leer demasiado, que es una frase que le atribuyen para decir por qué. Porque lo que hace que no llegues, es como decir, chinos, ¿por qué no llegáis al paraíso comunista que os había prometido, donde tendríais todos para la mesa? Porque estáis contaminados. Y hasta que no nos descontaminemos, pues no llegará. Entonces no es culpa mía, es culpa vuestra. Y entonces cuando ¿quién se traga ese cuento? La juventud. Su aliado, digo, no, va a ser la juventud, la joven Guardia Roja. Entra un tío fanático a más no poder llamado Lin Piao, que era el ministro de Defensa de Mao Zedong, que dice, yo estoy aquí. El ministro de Defensa, que llega en ese momento porque se carga del anterior, dice, tiene razón, el camarada Mao tiene razón. El paraíso no ha llegado porque estamos contaminados, con lo cual hay que descontaminar China. Y entonces se hace la revolución cultural, que casi era una gran purga, que incluía a veces no solo que te tuvieran, sino que te ridiculizaran en público, que te colgaran orejas de burro y carteles y fueras paseado en el pueblo como soy un revisionista tonto. Y por supuesto el asesinato, desde el alcalde de Pekín, Phnom hasta tal, y al final, lo curioso es que, claro, los asesinatos muchas veces en Occidente no nos enterábamos hasta años después. De repente decíamos, oiga, hace mucho que no se ve a Liu Shaoqi, el presidente de la República. Hasta que un día dice, no, que ya no es el presidente de la República, vuelve a serlo Mao, ya. ¿Y Yo- qué pasó con Liu Shaoqi? No se sabe. el Y, único que salió bien parado fue Deng Xiaoping, porque sí, fue pero súper bien bien. parado, porque maniobró, le echaron y le humillaron. Lo que pasa es que se cayó, mientras que Liu Shaoqi, su compañero de tándem, fue a la cárcel, donde no se lo vivo porque se lo cargaron los guardias rojos. Deng Xiaoping, que es declarado en aquel momento revisionista, traidor y todo lo que sea, acepta ser purgado, pero logra salvar la vida. Es como decir, mira, ahora no es el momento de dar la batalla. Es lo importante es que cuando llegan estas cosas, te calles y dices, sí, me callo, me escondo tal, renuncio porque digo, no, me siento muy ocupado tal, y intento sobrevivir para esperar a que llegue mi momento. Y Deng Xiaoping, digamos, su pronto esconderse y decir, espero mi momento. Quizá, digamos, hay que saber dimitir a tiempo antes de que te dimitan, que es lo que él entendió en aquel momento. Él dijo, uy, este limpiado es un peligro público, Mao está muy viejo, con lo cual vamos a esperar a que Mao se muera y ya entonces volvemos. Y entonces el que era secretario general, que sería el cargo más importante en una dictadura china, aunque ya digo, no en la de China, porque ahí existía la presidencia del partido, renunció y se escondió. Y una cosa útil para sobrevivir es señalar a otro. Decir, no, yo en el fondo es que fui engañado por estos. A mí no, yo no creía en el fondo en esto del todo. Era Liu Shaoqi me engañó. Yo, por supuesto, siempre leal a Mao. Hacer alguna declaración pública de super lealtad a Mao y luego esconderte para evitar que llegue tu turno. Entonces Aiden, supongo que por habilidad, supo evitar la purga, aunque le echaron, fue destituido, pero salvó la vida y supongo que porque sabría señalar a tiempo a los otros que sí fueron purgados. El nivel de gente purgada durante la Revolución Cultural se cuenta por miles. Y eso que no fuera más bestia, porque la más bestia fue en los años 50, pero en los años 60 tampoco se quedó corta. Oye, y la revolución cultural, además, la mal llamada revolución cultural, porque fíjate la salvajada que estamos hablando, dura prácticamente hasta la vida de Mao, ¿no? Y luego, en cambio, Sí, no, luego. pero ya a nivel, digamos, de violencia, se frena un poco cuando pasa toda esta crisis de los virreyes, el episodio más importante, que es la Primavera de Praga, que es el episodio, digamos, que va a marcar un poco hasta qué punto, digamos, no es posible el buenismo al analizar los regímenes del Este. Y eso va a tener nombre propio, que va a ser el checoslovaco Alexander Dubček, que es el nombre, digamos, clave del episodio que viene ahora. Hemos dicho que Imre Nagy, el virrey de Hungría, sería el ejemplo de cómo hacerlo mal. Bueno, Alexander Dubček, que es el dictador comunista checoslovaco que llega en el año 66, sería el ejemplo de todo lo contrario. Él dice, no, yo no voy a ser como Imre Nagy, yo voy a hacer las cosas bien. Y entonces Alexander Dubček llega, él dice, bueno, aquí en Checoslovaquia ha habido, el estalinismo ha sido muy bestia, tuvimos la primera purga de los primeros comunistas checoslovacos contra aquel gobierno provisional de Masaryk que cayó por la ventana, luego vino la segunda purga contra los titoístas, entonces estaba el stalinista Novotny, que le apodaban el despiadado, que metió a la cárcel a medio politburó del Partido Comunista, pero ahora, con Khrushchev, ya, digamos, se había permitido gente más joven, y ya en los años 60, aunque ya es Brezhnev el que está cuando llega Dubček es un tío muy jovencito, es un comunista muy joven, Novotny afortunadamente está muy mayor, con lo cual ya es más débil, dicen hay que quitarlo, al viejo stalinista hay que quitárselo de en medio, le destituyen tal, y llega uno muy jovencito, Dubček. Y Dubček entiende que eso del comunismo está justificado, él no dice el comunismo ha sido un error, no dice no igual, bien, todas las purgas que hemos hecho estaban bien,
porque era otra época, era una época dura, había muchos enemigos del país, ahora estamos en los años 60, ahora toca ya otra cosa, ya digamos que la excusa de las purgas comunistas, según decían el discurso oficial, era que el estalinismo era un mal necesario porque para llegar a tomar el poder ciertos excesos eran necesarios. Vale, ya tomamos el poder, ya se cumplió, ahora ya estamos en otra fase, por lo tanto, ahora ya no hace falta, ya podemos prescindir de esa fuerza, ¿no? Y es el discurso de Dubček, es decir, el comunismo ha cumplido una parte, ahora el marxismo-leninismo tiene que aplicar el rostro humano. O sea, el lema de Dubček fue: el régimen comunista tiene que tener rostro humano. Era un discurso muy atrevido, porque era reconocer que hasta ese momento no lo había tenido. Pero su argumento no era condenarlo, es decir, era un mal necesario, pero ya lo hemos pasado. Y ahora podemos permitir libertad de prensa. O sea, digamos que hasta ahora, si escribías mal contra el régimen comunista, ibas a la cárcel, ahora ya no hace falta. Porque ahora, eso era porque, claro, mientras estás haciendo la revolución, pues tienes que hacerlo para evitar que el pueblo se contamine. Ahora ya lo hemos hecho, ya hemos ganado, por lo tanto, ya podemos permitir que la gente nos critique un poco, porque en el fondo, si la gente es lista, hablará bien de nosotros, y si no, pues hay que aceptarlo, porque el comunismo no se opone a la libertad. Eso, digamos, será el lema de Dubček. Dubček nunca se planteó salir del Pacto de Varsovia. Él dijo, yo seré siempre fiel a la alianza militar, por supuesto. Recordemos que el Pacto de Varsovia se había creado en la época de Khrushchev como alianza militar para contrarrestar a la OTAN, ¿no? A la OTAN, que además había metido a la Alemania occidental. Con lo cual, meten a la Alemania occidental en la OTAN, pues nosotros metemos entonces a la Alemania oriental en el Pacto de Varsovia. Y lo habían montado todos los países del este, menos Yugoslavia, que había quedado excluida. Pero todos los demás estaban allí. Dubček lo primero que dijo es: yo no me voy a hacer como Nagy, que salió de ahí. Hungría había vuelto al Pacto de Varsovia una vez habían aniquilado a Nagy. Pero en el caso de Dubček, él dijo, yo nunca voy a salir del Pacto de Varsovia. Nosotros seremos fiel a los compromisos militares de Checoslovaquia. Y por último, dijo, estamos dispuestos a aceptar partidos políticos siempre que respeten la primacía del Partido Comunista. Es claro que el Partido Comunista representa a la clase trabajadora y la clase trabajadora manda. Estamos dispuestos a permitir que existáis e incluso a plantear la posibilidad de que haya cuotas de poder, que pueda haber alcaldes y otras cosas, de pensar algunas. Era un intento de democracia un poco parecido, les va a mostrar mucho la comparación, a esa extraña democracia rara que intentó hacer Franco de la democracia orgánica, que nunca se llegó a hacer del todo, donde podría haber habido asociaciones políticas y tal. Aquel intento de proyecto era algo parecido, es decir, la primacía es del Partido Comunista, pero aceptamos que haya otros partidos políticos, incluso nos planteamos que se pueda, digamos, compartir el poder siempre que se respete nuestra primacía, ¿no? Aquí el intento de, mientras se respete la primacía del movimiento, podemos permitir que haya otros partidos políticos. Pues esto era lo que intentaba Dubček. Y cuando Dubček hace esto, todos los partidos comunistas de Occidente, dicen, ¿veis? Eso es lo que siempre defendió el comunismo. Por tanto, el modelo Dubček entusiasmó al Partido Comunista de España, al Partido Comunista de Francia, al Partido Comunista de Italia, porque dijeron, ¿veis? Eso es lo que siempre habíamos dicho. Que sí, que la represión estuvo fea, pero era necesaria, pero una vez se ha tomado el poder, ya se puede hacer un Estado más o menos liberal en el sentido demócrata, no en el sentido económico, en el que pues se puede permitir libertad de prensa, se puede permitir más de un partido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, era, digamos, ese comunismo de rostro humano. Y Dubček hizo algo más para dejar claro que no iba contra nadie, que es visitar a Brezhnev. Es la famosa conferencia de Bratislava. Quiere decir, para que quede claro... Y hubo una manifestación espectacular de checos y eslovacos apoyando a Dubček. Bien, viva Dubček, que solamente organizó el propio Dubček, pero después, para que no sonara que era un jaque y un horda a la Unión Soviética, Dubček dije, para que quede claro, voy a visitar con Brezhnev y le expongo mi plan. Y Dubček va a visitar a Brezhnev, hay una famosa conferencia de Bratislava, y dice, miren, este es mi plan. La primera vez es una apertura y tal, pero les garantizo que seremos siempre fieles a la órbita soviética. Aquí no van a venir los americanos a invertir, no van a venir las franquicias de las empresas norteamericanas. Nuestro socio comercial prioritario va a ser la Unión Soviética y, por supuesto, vamos a seguir el Pacto de Varsovia y tal. Y Brezhnev dice, vale, choque usted ahí, se dan las manos y tal, y parece ser, y es cuando todo el mundo cree que Dubček ha ganado. Dice, mira, pues parece ser que está dispuesto a admitir que esto exista. ¿Quién se mosquea? Los otros virreyes. Que es una cosa muy interesante que va a pasar aquí. ¿Quién es el primero que dice, por ahí no? Los otros. El dictador de la Alemania del Este, que era Ulbricht, aunque el que controlaba todo era Honecker. El dictador de Bulgaria, que se llamaba Todor Zhivkov el Eterno, porque ese estuvo prácticamente toda la vida en Bulgaria. El dictador de Polonia, Gomulka,
no sabemos si era porque tenía traumas con la invasión de Polonia o no. El dictador de Hungría, János Kadar, que a lo mejor tenía traumas por lo suyo. Qué curioso que el de Hungría y el de Polonia apoyen, eso es lo que dicen a Brezhnev. Por ahí no, eso no lo podemos permitir. Más le vale hacer algo porque eso no lo podemos permitir. Y entonces, en una actitud extrañísima, pues llega el año 1968 y entonces Leonidas Brezhnev da la orden más extraña que podía esperarse, que bueno, pues invadimos. Y entonces, después de haber dicho 2 años antes que haber bendecido esa línea, pues en 78 debió decir, camarada Dubček, que estamos viendo que no nos gusta esto, mejor déjelo. Dubček dije, oiga, a mí mi pueblo me apoya. Digo, bueno, pues nosotros nos encargamos que le deje de apoyar. Invasión con tanques. Y una cosa muy importante, la invasión de Checoslovaquia no es una invasión de la Unión Soviética, es una invasión del Pacto de Varsovia. Es decir, que ahí entró el ejército de la Unión Soviética, el ejército de Polonia, el ejército de Bulgaria, el ejército de Hungría y el ejército de la República Democrática Alemana. Los 5 países invadieron a sus hermanos checoslovacos. Y si ha hecho la cuenta, se da cuenta que hay 2 países que nos estamos dejando. Y es que Albania no quiso participar en esto, porque Albania, en el fondo, ya no quería saber nada del Pacto de Varsovia porque los consideraba desviacionistas, y entonces aprovechó como excusa la invasión de Checoslovaquia para decir, sí, pues yo dejo el Pacto de Varsovia. En el fondo lo quería dejar desde hacía tiempo por el tema de que hubieran traicionado a su adorado Stalin. Claro, es que fíjate, es un contrasentido, ¿no? Porque... Sí. O sea, no creo que en Beroxa tuviera ninguna simpatía por Dubček, pero simplemente era por decir, bueno, yo aprovecho esta excusa para dejar. Salió ahí el primer ministro Mehmet Seju a decir, nos vamos de Pacto de Varsovia porque no nos caen bien, y se fue. Pero hay otro país que tampoco ha participado en esto, que es Rumanía. Y es que en Rumanía ha llegado un sujeto singularísimo, que es Nicolae Ceausescu. Y Nicolae Ceausescu, que ha llegado como símbolo de eso que decía Khrushchev, de dictadores comunistas más nacionalistas rumanos, para así decirlo, más patrióticos, más que no sea el viejo funcionario soviético rumano formado en la Unión Soviética, como era Anna Pauker, no, uno formado aquí, uno de aquí, y Nicolae Ceausescu aparentemente compartía la línea de Dubček, de sí, que aquí no la parte de compartir el poder con otros, pero sí la parte de tener autonomía total, como podría ser Tito, ¿no? Y Ceausescu dicen, yo no apoyo esto. Y fue el único ejército del Pacto de Varsovia que dijo en público, nosotros estamos en contra de esto. Fíjate, en la no participación de Rumanía, claro, equivocadamente, a gran parte del Occidente le llevó a pensar que Rumanía dentro del bloque del Este pues eran los aperturistas también, ¿no? Claro, totalmente, pero si es que claro. Nunca aprendemos no. En el tema de Occidente. Nicolae Ceausescu era probablemente el peor de todos, pero es verdad que era el que, precisamente como era el que quería, como era alguien que tenía un sentimiento, se presentó como alguien estalinista, porque claro, decir que eras desestalinista, que parecía que era decir que no querías estar sometido a la Unión Soviética. Eso sí, la verdad, claro. Nicolae Ceausescu no quería estar sometido a la Unión Soviética, pero porque quería ser él el propio Stalin de Rumanía. Entonces, claro, Occidente nunca lo entendió bien. Y cuando me iba a Nicolae Ceausescu diciendo, estoy en contra de la invasión de Checoslovaquia, dijeron, este es el más liberal de todos. No, era el peor de todos. Lo que pasa es que no quería estar sometido a la Unión Soviética porque entendía que quería mandar él y solo él. La propaganda rumana, difícilmente de creer, asegura que la primavera de Praga también incluía invadir Rumanía. Lo que pasa es que Ceausescu tenía un arma secreta en la frontera y no pudieron cruzar. Eso es lo que decía la propaganda rumana. Lo contaban a mí amigos rumanos que en aquella época es lo que les contaban. No, el camarada Ceausescu ha impedido la invasión de Rumanía porque tenía una arma especial ahí que les ha defendido. A medida que avancemos en estos episodios tendremos que contar cómo acaban todos estos dictadores, la muerte de Mao Zedong, el juicio a su mujer y la banda de los cuatro. Ahora digamos, por simbológicamente, hay que decir que la primavera de Praga fue un trauma para todo el mundo comunista occidental. Porque además era muy difícil argumentar. Hay que decir que Alexander Dubček lo hizo bien en el sentido de que no cometió el error de Hungría. En el sentido de que cuando llega la invasión, Imre Nagy dice, el ejército, vamos a impedirlo. Todos a defendernos de los rusos. Dubček no hizo eso. O sea, Dubček cuando le dijeron, están entrando los tanques en Praga, pues aunque sea muy difícil de entender, él dijo al ejército, que nadie pegue un solo tiro.
O sea, que aquí nos invaden, pues nos callamos. Dios, hombre, pero si hubo muertos. Bueno, claro, porque la población al final, pues siempre hay un grupo que se enfada y lanza piedras y le responden con balazos. Pero el ejército checoslovaco se quedó en las bases. Porque sabía lo que había pasado en Hungría. Diciendo, es que no va a ayudarnos Occidente, vamos a perder. Con lo cual, si la Unión Soviética y nuestros queridos compañeros virreyes de Polonia, Bulgaria, Hungría y República Democrática Alemana han decidido invadirnos, pues nos tenemos que callar. Y Dubček fue destituido tras la invasión, pero salvó la vida. Y le expulsaron del partido, tal, pusieron a otro virrey que fue Gustav Husak, que era uno que había estado en la cárcel durante la etapa stalinista de Novotny, pero es decir, bueno, pues uno que ha estado en la cárcel para que vean que no somos muy bestias, pero que condene y dígame a entender que Dubček está loco. Entonces digo, pues encontraron a uno que siempre se encuentra y dijo, venga, pues yo me pongo aquí y se acabó la tontería. Con lo cual se acabó la Primavera de Praga. Pero ¿cómo se podía vender esto al comunismo occidental? Si en el fondo dicen, pero ¿qué ha hecho de mal el compañero Dubček? Si ha dicho que va a ser fiel a la Unión Soviética, si ha dicho que no va a dejar el Pacto de Varsovia, si ha dicho que Rusia va a seguir siendo su socio preferente, ¿qué ha hecho mal? Pues lo único que, aunque le doliera al comunismo occidental, tenía que admitir es que era la demostración de que el comunismo del Este era incompatible con la libertad. Porque en el fondo, ¿qué es lo que les molestaba a Erich Honecker de la Alemania del Este, al de Polonia, al de Bulgaria, a Brezhnev? Es decir, oiga, si este tío dice que se puede hacer crítica en prensa, que se pueden permitir partidos políticos en la oposición tal, nos hace quedar mal al resto, porque nos hace quedar como dictadores, con lo cual se va a contagiar el virus liberalizador. Y si se contagia el virus liberalizador, mañana mismo tenemos una revuelta como la de Hungría y el sistema se cae. Además, Dubček se iba a atrever a algo que podía ser muy molesto, que era abrir las fronteras. Hay una cosa que quizá no hemos insistido mucho, una cosa que estaba prohibido en las dictaduras comunistas, era viajar a Occidente. Una cosa ridícula, que si usted tiene a gente de esa edad que lo pueda recordar, que fuera deportista, es que cuando llegaban los equipos estaban todos vigilados por la policía, no, porque según ellos era para protegerles, pero todo el mundo sabía que era para evitar que se quedaran. Que tenía de repente las Olimpiadas, el equipo de deportistas polacos y estaban rodeados y vigilados por la policía secreta porque querían asegurarse que nadie se quedara allí o se escapara. Aprovechar las Olimpiadas para desertar. JF, que nos queda un minuto, ¿eh? Un minuto y medio. Por tanto, ¿por qué la Primavera de Praga fue algo que traumatizó a todos? Porque fue la demostración de que ningún virrey podía liberalizar por su cuenta. No lo iba a aceptar. Era incompatible la libertad al modelo occidental con el comunismo. Y fíjese, para los partidos comunistas de España, Francia e Italia, cómo era a partir de ese momento justificar que el comunismo era libertad, que era lo que ellos siempre habían intentado defender. Bueno, JF, yo creo que lo vamos a dejar aquí y la próxima semana continuamos y lo dejamos en esta lucha de los virreyes, en el fracaso de la Primavera de Praga, y que yo creo que fue un antes y un después, porque gran parte de los comunistas de los países occidentales se empiezan a dar cuenta, empiezan a tomar conciencia de la enganifa que es el mundo soviético. Claro, el tema del eurocomunismo es una medida desesperada que tienen que inventar porque no hay forma de vender ya el comunismo del Este en Occidente. Eso es. Y nunca llega al paraíso, te das cuenta siempre el culpable es un tercero, en China el culpable era el pueblo, nunca al final, efectivamente la culpa siempre la tiene un tercero, un enemigo extranjero, no, y luego ya lo de la Primavera de Praga fue la constatación de que el mundo soviético, el mundo comunista no iba a cambiar ni mucho menos, no estaba dispuesto a cambiar. Pues JF, ¿te parece que lo dejemos aquí? Aquí lo dejamos. Un abrazo muy fuerte y volvemos aquí a Radio a 40 años, Historia de una época, la próxima semana.